lo vais a grabar. Entonces, bueno, nos permitía tener también cierto benchmark cuando ahora ya estamos con las empresas españolas, pues para ver también esos datos, ¿no? de cómo avanza la sociedad española, ¿no? Sí. Pues vamos a avanzar rápidamente. Voy a explicar la metodología, bueno, que es una metodología propia de identificación de riesgos por medio del autodiagnóstico online Minuto, como explicaba, y la construcción de este autodiagnóstico corresponde a nuestra pirámide de riesgos. O sea que las 4 primeras partes del autodiagnóstico corresponden a esta pirámide, que son, primera parte, los estereotipos, el primer escalón, pues estereotipos, pues esto que todos tenemos, que se van construyendo desde la infancia, pues en la educación, las interacciones sociales. Entonces llegamos a la empresa llenos de estereotipos. Lo que va a variar de una persona a otra es la intensidad de estos estereotipos. Cuanto más alta esta intensidad de estereotipos, más probabilidades hay de generar, pues... Estabas en un estudio y tal, en la cámara francesa. ¿Perdona? Ahora, es que tenía el micro abierto, Miriam. Vale. Entonces, cuanto más alta la intensidad de estereotipos, más probabilidad de generar sexismo benevolente, que son chistes sexistas, comentarios estereotipados o pues, sobre el aspecto físico. Y la mayoría del tiempo, las personas que generan estos tipos de comentarios ni son conscientes de que puedan afectar, ofender a un compañero o una compañera suya. Entonces, si no ponemos límites a este sexismo benevolente, pues hay algunas personas que se van a sentir autorizados a ir más allá, tener comportamientos o lenguaje hostil, que es el sexismo hostil, que podría ser como cortar la palabra a una persona por razón de su género o negarse a trabajar bajo su autoridad. Entonces, si no sancionamos pues, el sexismo hostil, pues una persona o las personas pues, pueden llegar a lo que es el acoso sexual, a tocamientos, pues actos explícitos, y eso sí que es irreversible a nivel de empresa, pues es muy malo para la imagen de la empresa. Y entonces, para no llegar a estos casos de acoso, vemos que es muy clave pues, la sensibilización en los 2 primeros escalones, ¿no? De estereotipos y de sexismo benevolente. Entonces, no quiero decir que toda la gente, como todos tenemos estereotipos que van ligados al funcionamiento de nuestro cerebro y se activan esto de forma automática e inconsciente. Entonces, no todos, pues, que tenemos estereotipos vamos a generar comportamientos sexistas. Pero eso sí, que toda la gente, las personas que generan comportamientos sexistas tienen estereotipos de género. Entonces, esto, para entender bien el proceso del sexismo, pues es importante tener esta pirámide de riesgos en la cabeza. Luego, pues, no sé, a nivel de estereotipos, que hemos destacado, pues que los estereotipos están interiorizados tanto por los hombres como por las mujeres, un 45% más o menos para cada género, o sea que no es una cuestión de género. Esto, ¿qué significa? Que un 45% de las personas tienen estereotipos de intensidad media, significa que piensan que hombres y mujeres no tienen las mismas competencias, que son complementarios. Y esto
es un riesgo porque nos puede encasillar en roles donde no nos reconocemos y sobre todo es al origen de la mayoría de las discriminaciones de género. Otro punto que destacamos, pues que a más edad, más estereotipos de género. Esto hemos dicho que los estereotipos se forman en un contexto social y este contexto social ha ido evolucionando. El reparto de roles de género, el patrón educativo, todo esto ha ido evolucionando y parece que este cambio de patrón pues ha tenido un impacto positivo, ¿no? En las nuevas generaciones que no tienen tan interiorizado ¿sí? los estereotipos. Y el último punto sí que podemos destacar en los estereotipos es que las empresas más avanzadas en temas en temas de igualdad pues tienen menos estereotipos e identifican mejor pues lo que es el sexismo hostil y el acoso sexual. Sí. Sigo si quieres con la parte de de sexismo benevolente, que quizá es uno de los datos más sorprendentes también, ¿no? En lo que está comentando Veronique, porque justo sería también esa antesala a ese tipo de comportamiento más discriminatorio de género, ¿no? Entonces, en el sexismo benevolente, la buena noticia es que 7 de cada 10 personas de las que hemos encuestado sí que identifica este comportamiento sexista. O sea, en el autodiagnóstico nosotros les vamos exponiendo una serie de situaciones donde la persona tiene que responder qué comportamiento tendría, y entonces lo que vemos es que sí se identifica, pero no se le otorga demasiada importancia y en algunos casos se minimiza. Es decir, todavía actuamos como testigos pasivos, ¿no? Que eso es lo más llamativo, quizá uno de los titulares del estudio, es que sí que se ha producido una evolución en poder identificar lo que está bien, ¿no? El comportamiento que es adecuado, pues oye, a lo mejor ese chiste o ese comentario en el open space identifico que no es correcto, pero en lugar de actuar, ¿no? Bueno, pues me quedo en un contexto más pasivo porque incluso en algún tema hasta lo puedo minimizar, ¿no? No le doy demasiada importancia. Entonces, para mí, esto, bueno, como viene aquí, lo vemos, lo que hace, y además nosotros insistimos, y esta es una herramienta que sirve para poder ilustrarlo. ¿Ves? Estamos hablando de esas microagresiones, ¿no? Se identifican pero se minimizan. Apelamos a la responsabilidad individual. O sea, lo que es muy importante es que las personas generen un entorno donde se demuestre que esto no es tolerable, para que la persona que sufre verdaderamente esa microagresión pueda levantar la mano, se encuentre en un entorno de confianza y decir, oye, esta empresa ha verbalizado que esto no es correcto, con lo cual yo, si estoy viviendo una situación así, también lo puedo decir, ¿no? Porque si no, en esa postura de testigo pasivo no se avanzaría, ¿no? Aunque las personas lo pudieran tener identificado. Y en sexismo hostil, pues va un poco en la línea, ¿no, Sonia? Claro, el sexismo hostil, la buena noticia es que es más fácil de reconocer. Hemos visto que la mayoría de nuestros entrevistados lo reconocen, un 92% lo detecta, aunque lo que seguimos viendo es una cierta cultura de testigo pasivo, ¿no? Como nos contaba Silvia. Lo que vemos que un 7%, ¿no?, de los encuestados considera que la persona debe ser capaz de defenderse sola. Pero claro, es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo me voy a defender? ¿Con qué autoridad me voy a defender si en mi entorno lo que veo es que se mira hacia otro lado, ¿no? De hecho, las mujeres consideran, 3 de cada 10 nos dicen que si algo no te gusta, pues hay que expresarlo, ¿no? Pero seguimos con esa sensación de testigo pasivo que pensamos que deberíamos resolver, pues sobre todo formando, ¿no?, sobre los protocolos existentes en la compañía y bajando a casos muy concretos, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de esta temática
todo el mundo parece estar de acuerdo en que esto debería resolverse, pero no tenemos en mente esos casos concretos y tips que puedan ayudar, ¿no?, a saber cómo actuar. Solo por apuntar con lo que dices, el 73% de las personas que minimizaban este sexismo que comentábamos antes, el benevolente, no habían recibido formación, o sea que va en la línea de lo que dice Sonia. O sea, hemos visto como estas preguntas también se hacían, que correlaciona la formación con el estar pues, más capacitado para identificar estas situaciones y no restarles importancia, ¿no? Sí, adelante, Verónica. Pues el acoso y agresión sexual, pues vemos que el acoso no ha sido tan bien identificado por nuestros encuestados como el sexismo hostil. Puede ser que porque hemos elegido pues, situaciones que no son binarias, que son un poco más complejas, pero que son ejemplos de situaciones que sí que podrían ser pues, acoso o agresión sexual. Por ejemplo, hay una situación que 2 de cada 10 personas no identificó como situación de acoso, es la de un after work y un jefe de equipo que tiene una aventura con la becaria que había bebido demasiado. Y entonces, pues esto, mucha gente no la identificó como acoso cuando lo hay, porque hay un vínculo de jerarquía. La becaria pues está en un contrato como precario y además había bebido mucho, o sea que hay el impacto del alcohol, o sea que son muchas cosas que hacen que no se puede haber este tipo de situación, o es como pues dar un beso en el cuello a una persona que iba a dar pues un par de besos. Esto tampoco son situaciones que son aceptables y hay que hablar de casos concretos para que la gente pues entienda lo que no es aceptable en la empresa, ¿no? También vimos que 4 de cada 10 personas entre 20 y 34 años tienden a minimizar situaciones que representan acoso o agresión sexual. Pues esto puede ser también que son jóvenes, llegan de el contexto social en el que evolucionan como más permisivo y acaban de entrar en la empresa, no saben muy bien dónde están los límites y es verdad que se comportan un poco como en las relaciones de su vida privada y entonces pues eso sí que a veces les cuesta un poco entender, ver, detectar pues esta delgada línea roja que no hay que pasar, ¿no? Pues sería esto que sacamos Sí, del acoso. Bueno, y aquí pues es verdad que como veis a lo largo del estudio hemos ido hablando de una figura clave, ¿no?, para nosotros, que es el aliado, y que es lo que nos va a ayudar a generar esas culturas libres de discriminación, ¿no? Así que nos hicimos la pregunta de si no sería el manager y las personas del departamento de personas de recursos humanos los aliados naturales, ¿no?, dentro de una organización. Hicimos esta consulta a ver qué extraíamos de aquí. Y bueno, pues aquí os trasladaros 3 datos principales. Lo que hemos visto es que 1 de cada 2 tiene estereotipos de intensidad media. De hecho, algo que parece, ¿no?, sorprendente es que las personas del Departamento de Recursos Humanos tienen menor acceso a formación de este tipo, ¿no? Tienen un 41% nos dice que nunca ha recibido formación sobre estereotipos. 6 de cada 10 profesionales de recursos humanos identifica el sexismo benevolente, pero lo minimiza. Y el 35% de los profesionales de recursos humanos creen que existe un liderazgo femenino, ¿no? Es lo que antes nos comentaba Veronique, que hay competencias de ambos sexos que son complementarias. Con lo cual, aún estos perfiles que entendíamos que debían ser los aliados naturales dentro de una organización, pues aquí se demuestra que aún más necesitamos hacer ese ejercicio de sensibilización y de formación con estos 2 colectivos.
Sí, vemos la parte de igualdad, sí, ¿no? También, ¿no? Vale. Porque una de las cuestiones que estábamos también preguntando, como también en España ha cambiado bastante la legislación y se ha avanzado, pues queríamos hacer una correlación entre si esos compromisos que tienen las empresas, ¿no? Desde un punto de vista de contar con su plan de igualdad, como estamos diciendo, ¿no? El tema de la formación, que si son empresas referentes, cómo se está vinculando a la prevención de la discriminación de género, ¿no? Y si también había diferencias en ese sentido. Entonces, quizá la más llamativa es que correlaciona con otros estudios que han hecho otras consultoras, pues tipo BCG, McKinsey, es esa visión diferente de la promoción interna, ¿no? El 74% de los hombres considera que no hay unas diferencias de género en sus empresas en relación a la promoción, pero esa opinión, fíjate, solo es percibida por el 30% de las mujeres, ¿no? O sea que aquí hay un factor también muy interesante y es cuando tú eres, ¿no? Cuando la persona es objeto de una posible discriminación, su percepción, ¿no? Es muy diferente a quien no es objeto de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, el porcentaje de mujeres, veis, que considera que en sus empresas hay un trato desigual en las posiciones de responsabilidad es del 26% frente al 10% de los hombres. O sea que, bueno, se sigue percibiendo que hay una oportunidad distinta en una organización para subir a un puesto de responsabilidad. Si eres hombre, tienes más oportunidades que si eres mujer, ¿no? O sea que esto es algo que, aun habiendo mejorado, todavía existe ese gap, ¿no? Y luego el compromiso de la dirección también es percibido de una manera distinta. O sea, fíjate que en los datos que antes mencionábamos, en muchos de estos datos no encontrábamos, cuando hablábamos de la pirámide de riesgos, diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero cuando estamos ya hablando de lo que verdaderamente sucede respecto a las políticas en materia de igualdad, a la propia promoción, sí que hay, ¿no? Sí que hay una diferencia, porque los hombres sí que consideran que sus empresas, ¿no? puedan estar comprometidos, un 54%, pero en cambio cuando se ha preguntado a las mujeres, pues no coinciden, ¿no? Con esa afirmación tan mayoritaria, solo un 43%. Claro, lo que estamos diciendo es que hay una visión diferente si eres o no eres objeto de esos posibles cambios en materia de igualdad, ¿no? Y luego, quizá pasamos, si queréis, a las conclusiones un poco más genéricas, ¿no? Un poco los titulares, porque bueno, el estudio es también muy interesante ver lo que serían las propias preguntas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que hemos hecho y coincide, ¿no? Los resultados que hemos visto es que confirman nuestra propia metodología de trabajo, lo que explicaba Veronique de la propia pirámide de riesgos, ¿no? O sea, a mayor concienciación sobre estereotipos de género en cada una de las personas de la plantilla, va a haber una mayor probabilidad en poder bueno, asumir esa responsabilidad individual e identificar las situaciones, ¿no? Que es un poco lo que viene también en la segunda conclusión, o sea, 7 de cada 10 personas encuestadas va a identificar ese comportamiento sexista, ¿no? Y eso es interesante, aunque volvemos a poner esos deberes pendientes, que es todavía la minimización, ¿no? O sea, el quedarse, lo identifico, pero soy ese testigo mucho más, pasivo, ¿no? O sea, cada vez hay una tendencia que tiene que ver también con el contexto social en identificarlo, pero todavía sigo en una situación más pasiva, ¿no? Y la tercera conclusión también que estamos sacando es que el 70% de las personas que tienen personal a su cargo identifica bien el acoso o la agresión sexual, ¿no? Pero el 30% lo minimiza. Es decir, aunque hay una mejora en relación a los managers, en su percepción es bastante similar, o sea, todavía es necesario una mayor sensibilización de lo que es las personas que tienen gente a su cargo sobre estos temas, ¿no? Porque comentábamos, por ejemplo, esta situación que nos llamaba tanto la atención, que todavía un 15% de personas consideren, en este caso además managers, que dar un beso en el cuello a un compañero o a una compañera, bueno, pues que es inapropiado, ¿no? Pero no le darían mucha más importancia, ¿no? O sea que todavía es necesario una inversión en formación en este campo
para sobre todo el colectivo que está gestionando equipos, ¿no? Luego, más conclusiones que hemos tenido es lo que tiene que ver con lo que comentaba yo ahora, ¿no? En esa percepción tan distinta en los temas de igualdad de los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia a nosotros, junto con estos resultados, lo que nos demuestra es que pues, se percibe de una manera muy diferente, ¿no? Cuando no eres objeto de esa posible desigualdad. Entonces, que todavía hay que hacer muchísimo trabajo internamente para que los procesos, esos procesos de promoción, los procesos de atracción del talento, pues realmente se hagan en un entorno de igualdad de oportunidades para mejorar esta percepción. Especialmente nos preocupaba o es preocupante el dato que sale, como veíamos, de la promoción interna, ¿no? Donde, bueno, pues sigue habiendo, o sea, un 74% cree que no hay diferencia en el caso de los hombres, cuando la mitad de las mujeres piensan que sí que se está haciendo posiblemente algún tema de discriminación para promocionar en la organización, ¿no? Y por último, también mencionar, bueno, cómo es esa puntuación, ¿no? Esa relación que estábamos diciendo, o sea, el 46% de las personas que rellenan este autodiagnóstico no han recibido todavía formación. Es cierto que había una parte de las personas que han rellenado el cuestionario que trabajaban en empresas de menos de 250 trabajadores, ¿no? Entonces, aquí lo que también queremos inferir posiblemente es que como la ley en materia de igualdad ha cambiado hace 2 años y a lo mejor muchas empresas de menos de 250 trabajadores no tenían un plan y no tenían a lo mejor un plan de acción o de formación, puede haber bueno, interferido en esta poca formación en estos temas, ¿no? Entonces, eso sería también una cuestión que quizás si la midiésemos dentro de otros años, ¿no? Dentro de 2 años, cuando se supone que ya todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un plan y, por lo tanto, acciones de formación, pues queremos pensar, ¿no? que pudiera mejorar, ¿no? Porque está claro que formar, como veíamos en esos primeros escalones en materia de formación, es una de las medidas que mayor impacto va a tener en la prevención del acoso, ¿no? Y bueno, decirte también lo que veíamos, hemos hecho dentro del estudio, se clasificaron 3 tipos de compañías, ¿no? Aquellas que eran referentes en igualdad, que en lo que estábamos diciendo era pues atraen y promocionan por igual el talento femenino y masculino, ¿no? Están comprometidos y comunican los planes que tienen más los protocolos. Aquellas donde bueno, están comprometidas y aquellas donde todavía todo esto no se estaría haciendo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que en las empresas donde menos estereotipos de género aparecen son justo aquellas que están trabajando más en todos estos temas en materia de igualdad, ¿no? Y en cambio, donde no hay una cultura fuerte en materia de igualdad, pues el 40% de las empresas tendía a minimizar estas situaciones, ¿no? Bueno, no dejamos de insistir en la necesidad de la formación y la comunicación, ¿no? Y el dato quizá también de cierre, el que tiene que ver con el protocolo de prevención del acoso, ¿no? Por lo mismo que decíamos, o sea, la mayoría de las empresas, con independencia de si la ley de igualdad lo obligaba o no, muchos de los códigos de ética, y eso sí lo tienen casi, no tienen que tener todas, ¿no? En su mayoría, deberían recoger, ¿no? Algún sistema para poder poner una denuncia en materia de discriminación. Entonces, si es así, si las empresas lo tienen, lo sorprendente es que el 58% no lo conoce, ¿no? O sea, no conoce si tienen o no tienen ese plan de igualdad, ¿no? Entonces, que 4 de cada 10 empleados desconozca que su empresa tiene un protocolo, pues desde luego es algo que va a limitar también el que puedan denunciar estas cuestiones y desde luego conocer la cultura de la compañía, cuánto o no de tolerantes con estos temas, ¿no? Sí, Sonia. Y bueno, y una vez hecho el análisis, pues nos parecía interesante también pues ofrecer ayuda, ¿no? A todo el que leyese el estudio y ponerlo fácil. Y como hemos visto,
Para nosotros es muy importante el poder crear un proyecto de gestión del cambio integral, ¿no? Que ayude a esa transformación hacia un entorno libre de discriminación, ¿no? Y aquí pues hemos planteado una serie de recomendaciones y tips ¿para qué? Pues para reducir el impacto de los estereotipos, esencialmente con formación en sesgos y reduciendo esta idea de que existen habilidades sexuadas, que aún vemos que en las empresas, también ganarle el pulso al sexismo benevolente, que como vemos pues es lo más generalizado con intervenciones de comunicación basadas en casos reales y apelando a la responsabilidad individual, y luego obviamente atajar el acoso sexual, y aquí ya con protocolos y sistemas de alerta que incluyan este apoyo a las víctimas, pero también a los agresores, ¿no? Porque como veíamos antes, muchas veces ni siquiera son conscientes del impacto de sus comportamientos, ¿no? y necesitan ese acompañamiento, pues sobre todo para evitar una recidiva, ¿no? Y a partir de aquí pues hemos creado un plan con 10 puntos que les da el paso a paso para crear esta estrategia de creación de cultura inclusiva, que va desde la necesidad de hacer su propio autodiagnóstico, segmentar bien a su público interno, generar esos programas de formación y acompañarlos de un plan de comunicación específico con acciones de escucha y de medición que nos permita ir viendo cómo vamos progresando y qué acciones correctivas deberíamos poner en marcha, ¿no? Entonces, este plan un poco como ayuda para que cualquier tipo de empresa, tenga el tamaño que tenga, pues tenga esta hoja de ruta para empezar a trabajar en esta creación de una nueva cultura más inclusiva. Y con esto creo que hemos llegado al fin de nuestro informe. Que habéis estado súper atentas escuchando y seguramente tengáis alguna que otra pregunta, ¿no? No sé,